El increíble milagro del Padre Pío que llevó a la conversión de una parroquia ortodoxa de 350 fieles. Tomado de Religión en Libertad. El Padre Pío sigue intercediendo por todo el mundo y desde el cielo continúa propiciando milagros de todo tipo. Muchos son ya los testimonios que se conocen sobre el santo de Pietrelcina por todo el mundo, algunos de ellos recogidos en el libro Padre Pío, de José María Zavala. Sin embargo, en el caso de la familia Tudor ha propiciado no solo un milagro físico sino la conversión de cientos de personas al catolicismo y la ilusión de hacer un pequeño San Giovanni Rotondo en el interior de Rumanía, un país con un arraigado pasado comunista y de mayoría ortodoxa. Víctor, un sacerdote ortodoxo. Víctor Tudor era un sacerdote ortodoxo rumano que no conocía al Padre Pío y que tras la milagrosa curación de su madre de una enfermedad incurable se pasó junto a toda su parroquia a la Iglesia Católica. Pero además, decidió ir más allá y ha conseguido construir a pesar de 1000 dificultades una iglesia dedicada al santo capuchino así como un hospital para enfermos terminales. Esta historia se inicia en 2002 cuando diagnosticaron a Lucrecia, madre de Víctor, un cáncer en un pulmón. Los médicos dijeron que no era operable pues había metástasis por lo que la dieron tan solo unos meses de vida. El viaje de Lucrecia a Italia. Ante esta situación, el padre Víctor llamó a su hermano Mariano, pintor especializado en iconografía y que vivía en Roma. Con esto esperaba que pudiera conocer a algún médico que pudiera tratar a su madre en Italia. Finalmente, pudo llegar a contactar con uno de los mejores médicos del mundo en su especialidad y este le dijo que la estudiaría si su madre iba a Roma. Dicho y hecho, Lucrecia llegó enferma a Italia. Allí le vio el médico que igualmente les dijo que la operación era inútil y que solo se podía intervenir con unos fármacos para mitigar los terribles dolores. La madre se quedó un tiempo con su hijo en Roma para que así la pudieran hacer más controles. Mientras tanto, Mariano trabajaba haciendo un mosaico en una iglesia y se llevaba a su madre consigo. Cuando él trabajaba, Lucrecia visitaba el templo y veía las imágenes. El descubrimiento del Padre Pío. Pero hubo una que le llamó poderosamente la atención. Estaba situada en una esquina. Era el Padre Pío. La mujer se quedó impresionada y le preguntó a su hijo quién era. Este le contó brevemente su historia y durante los días siguientes el hijo se percató de que su madre estaba permanentemente sentada frente a la imagen del santo de Pietrelcina. Charlaba con la talla como si una persona se tratase. Así pasaron los días. 2 semanas después, Lucrecia y su hijo Mariano acudieron al hospital para realizarse una prueba. Pero para sorpresa y estupor de médicos y de ellos mismos, el cáncer terminal que sufría esta mujer rumana había desaparecido completamente. Esta mujer ortodoxa había pedido la intercesión del Padre Pío y este había respondido. Este hecho sobrecogió a toda la familia empezando por su hijo Víctor, sacerdote ortodoxo. La curación milagrosa de mi madre, realizada por el Padre Pío en favor de una mujer ortodoxa, me llamó la atención, reconocía entonces este sacerdote rumano. La conmoción en la parroquia. Ese personaje hasta entonces desconocido para él le había dejado fascinado. Empezó a leer la vida del Padre Pío y algo en él comenzó a cambiar. Le contó el milagro de su madre a sus parroquianos. Todos se quedaron admirados pues la madre de Víctor era bien conocida por ellos. Todos conocían a mi madre y sabían que había ido a Italia para intentar una intervención quirúrgica, y que luego había vuelto a casa curada sin que ningún médico la hubiera operado. Este milagro transformó no solo a la familia Tudor sino a toda la comunidad ortodoxa. Cuenta el padre Víctor que poco a poco en su parroquia se empezó a conocer y a amar al Padre Pío. Leíamos todo lo que encontrábamos sobre él, su santidad nos conquistaba. La conversión al catolicismo. Incluso la cosa iba más allá y otros enfermos de la parroquia recibieron igualmente gracias extraordinarias del Padre Pío. Sin embargo, empezaba a surgir un problema en esta comunidad pues seguían siendo ortodoxos y eran devotos de un santo católico contemporáneo. Por ello, el Padre Víctor y su parroquia con casi 350 personas decidieron hacerse católicos. Hoy pertenecen al rito greco-católico de Rumania. Sus vidas se habían transformado pero al igual que el Padre Pío vivió numerosas dificultades ellos también habrían de experimentarlas a la hora de vivir su nueva fe. La obra del santo les ha cambiado tanto la vida que, pese a las dificultades, le han dedicado una iglesia y un hospital para enfermos terminales. En una entrevista en Padre Pío TV, Víctor Tudor cuenta que tuvieron numerosas dificultades para ser católicos pues la conversión en este país ortodoxo con pasado comunista era bastante compleja. Problemas con los políticos, la policía, un nuevo templo en Rumania.
Pero no se desanimaron y pese a las trabas decidieron ir incluso más allá y construir una iglesia dedicada al Padre Pío. El templo fue otro milagro del santo capuchino. Los fieles, en gran medida muy humildes, colaboraron en la construcción. Mientras tanto, celebraron misa en la calle pese a las gélidas temperaturas invernales. Y a ello había que sumar las enormes trabas burocráticas. El padre Víctor, desesperado, acudía a su obispo ante tantos problemas y éste siempre le respondía: esto es de Dios y todas estas cosas se resolverán. Así, de repente un obispo les pagó el terreno de la iglesia. Iban ocurriendo hechos extraordinarios, que poco a poco favorecían la construcción. Mientras tanto, el padre Víctor acudió a Roma junto a su hermano para pedir también ayuda para esta iglesia. Allí se encontró con otro obispo al que contó sus problemas. ¿Qué patrón tendrá tu iglesia?, le preguntó el prelado. Tras responder que el padre Pío, este obispo sonrió y le tranquilizó diciendo que, el padre Pío te hará la iglesia él solo. El hospital dedicado al santo. El templo es una realidad y para el padre Víctor es otro milagro. He sentido que el padre Pío me ha ayudado a mí, a mis fieles y en otros países e iglesias. Es un signo de la fe, afirma. Aún así, este sacerdote rumano no se ha quedado tranquilo y siguiendo los pasos del santo y pidiendo su intercesión ha creado un pequeño San Giovanni Rotondo en Rumania tras instaurar un hospital que atiende a enfermos terminales, gente sin recursos y ancianos abandonados. Las dificultades son enormes y falta el dinero, pero Víctor cuenta con la intercesión del padre Pío. Hasta ahora no ha fallado.